Desde el comienzo de la historia de la humanidad, los milagros han sido acontecimientos emblemáticos que despiertan asombro y renuevan la fe. Son manifestaciones extraordinarias que desafían las leyes de la naturaleza, revelando el poder divino de manera tangible. Para los fieles, los milagros no solo confirman la presencia de Dios, sino que también refuerzan la creencia en su intervención directa en la vida humana. ¿Pero qué constituye exactamente un milagro? En la tradición católica, un milagro es un acontecimiento inexplicable por leyes naturales, atribuido a la acción divina. Es una gracia concedida por Dios, muchas veces intercedida por un santo o la Virgen María, que demuestra su infinito amor y poder. Estos eventos son signos de su presencia activa en el mundo. A lo largo de los siglos, los milagros han sido fundamentales para la fe cristiana, ya que no solo fortalecen a los creyentes, sino que también convierten a los escépticos. Sirven como recordatorio de que, aunque la humanidad enfrenta desafíos, Dios permanece presente, ofreciendo signos de esperanza y amor. Para que un hecho sea reconocido oficialmente como un milagro por la Iglesia Católica, pasa por un riguroso proceso de investigación. Científicos, teólogos y médicos analizan cuidadosamente la evidencia para asegurarse de que el fenómeno no tenga explicación natural antes de ser considerado sobrenatural. A pesar de esto, ¿qué hace que un milagro sea famoso? Además de su carácter extraordinario, los milagros que alcanzan notoriedad suelen involucrar a grandes multitudes, contar con testigos fiables o dejar huellas permanentes en la historia de la Iglesia. Estos eventos trascienden el tiempo e inspiran a generaciones. El milagro del sol. Uno de los milagros más impresionantes de la historia moderna fue el milagro del sol, que tuvo lugar en Fátima, Portugal, en 1917. Frente a miles de testigos, el sol parecía bailar en el cielo, emitiendo luces de colores y moviéndose en una manera inexplicable. Este evento reforzó el mensaje de Nuestra Señora, que se había aparecido a 3 jóvenes pastores. El milagro del sol no fue solo una demostración celestial, sino también un llamado a la conversión y a la oración. Los mensajes de Nuestra Señora de Fátima enfatizaron la necesidad de arrepentimiento y devoción a su inmaculado corazón, haciendo del milagro un hito espiritual para el siglo XX. Lágrimas. Otro milagro que intriga a los fieles es el de las lágrimas de Nuestra Señora de Akita, en Japón. En 1973, una estatua de la Virgen María comenzó a derramar lágrimas humanas, fenómeno presenciado por religiosos y científicos. Los mensajes asociados con este milagro llamaban a la oración y advertían sobre los desafíos espirituales del mundo. Este acontecimiento ocurrido en Akita fue analizado por expertos y declarado genuino por la Iglesia, convirtiéndose en un signo de la cercanía de María a sus hijos, especialmente en tiempos de crisis. Sus lágrimas reflejan el sufrimiento del mundo y la urgencia de una vida centrada en Dios. Santa Sábana. Uno de los milagros más estudiados de la historia es la Sábana Santa de Turín. Este lienzo, que contiene la imagen de un hombre que sufrió una crucifixión, es considerado por muchos como la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo después de su muerte. A pesar de décadas de estudios científicos, su origen sigue siendo un misterio. Para los creyentes, la Sábana Santa es un poderoso testimonio de la pasión de Cristo. Su imagen, impresa de manera inexplicable, es vista como un don divino que nos permite contemplar los sufrimientos del Salvador y renovar la fe en la resurrección. A lo largo de la historia, los milagros no solo han confirmado la presencia de Dios, sino que también han tenido un profundo impacto en la vida de las personas. Aportan consuelo en tiempos de angustia, esperanza en tiempos de desesperación y valor para afrontar las dificultades de la vida. Para muchos, los milagros son recordatorios de que Dios no está distante, sino íntimamente involucrado en nuestras vidas. Nos invitan a reconocer su mano en eventos grandes y pequeños, renovando nuestra confianza en su plan para nosotros. Un ejemplo conmovedor es el de las personas que, al curarse de enfermedades consideradas incurables, encuentran una nueva perspectiva de la vida. Estas curaciones, a menudo atribuidas a la intercesión de los santos, son signos tangibles del amor y la misericordia divinos. Los milagros también tienen el poder de transformar comunidades enteras. En lugares donde han ocurrido apariciones o acontecimientos milagrosos,
la fe se renueva y surge un sentido de unidad espiritual, uniendo a las personas en la oración y la devoción. En los tiempos modernos, los milagros siguen ocurriendo, a menudo en contextos inesperados. Aunque la ciencia ha avanzado significativamente, todavía hay acontecimientos que desafían la explicación racional, recordándonos el misterio y la grandeza de Dios. La coexistencia entre fe y ciencia es a menudo desafiante, pero no necesariamente contradictoria. Para la Iglesia Católica, la ciencia puede servir para profundizar nuestra comprensión de los milagros, revelando aún más la maravilla del plan divino. Los milagros contemporáneos surgen a menudo en contextos de gran necesidad espiritual. Apariciones marianas, curaciones inexplicables y señales celestiales siguen atrayendo la atención de los fieles, demostrando que Dios no abandona su creación. Una de las funciones más profundas de los milagros es inspirar fe en medio de la duda. En tiempos de secularismo y escepticismo, los acontecimientos milagrosos son como faros que iluminan el camino hacia Dios, invitándonos a renovar nuestra relación con Él. Los escépticos suelen cuestionar los milagros, pero incluso ellos, cuando se enfrentan a pruebas inexplicables, pueden verse inducidos a reconsiderar sus creencias. El papel de los milagros en la conversión de corazones es un testimonio de su poder transformador. Es importante recordar que los milagros no son solo acontecimientos sobrenaturales, sino también gestos del amor divino. Nos invitan a buscar una vida más cercana a Dios, a confiar en su providencia y a compartir sus gracias con los demás. A lo largo de los siglos, los milagros han sido fuente de inspiración para artistas, escritores y compositores. Captan la imaginación humana, ofrecen destellos de la gloria celestial y reafirman la belleza de la fe. Incluso aquellos que no son testigos de milagros de primera mano pueden sentirse conmovidos por sus historias. El testimonio de quienes han experimentado un milagro muchas veces fortalece la fe de los demás, creando una corriente de esperanza y renovación espiritual. La búsqueda de milagros es a menudo una búsqueda de Dios. En el centro de cada petición de intercesión y oración está el deseo de sentir su presencia, de ser tocado por su amor y de experimentar la fuerza de su gracia. Así, los milagros siguen siendo signos visibles de lo invisible, recordatorios de que Dios obra entre nosotros y nos invita a confiar en su bondad. Son manifestaciones de su reino, que ya está presente entre nosotros, aunque de forma incompleta. Al explorar más profundamente los milagros que marcaron la historia de la Iglesia, nos damos cuenta de que tienen una característica común. Aparecen en momentos de gran necesidad, como respuestas divinas para fortalecer la fe y traer consuelo. Estos no son solo acontecimientos extraordinarios, sino también manifestaciones del amor de Dios en tiempos de crisis. Entre los milagros que más impresionan a los fieles se encuentra la licuefacción de la sangre de San Januarius, que ocurre varias veces al año en Nápoles, Italia. La sangre, que normalmente está coagulada y sólida en un relicario, se licúa misteriosamente durante las ceremonias religiosas, atrayendo a miles de devotos. La licuefacción de la sangre de San Januarius ha sido documentada durante siglos y, a pesar de los intentos científicos de explicar el fenómeno, sigue siendo un misterio. Para los napolitanos, este evento es un signo de la protección del santo sobre la ciudad, especialmente en tiempos de peligro o calamidad. Otro milagro impresionante es el del Anciano, Italia, donde tuvo lugar la primera Eucaristía milagrosa, documentada en el siglo VIII. Durante la celebración de la misa, la hostia consagrada se convertía en carne y el vino en sangre, permaneciendo así hasta el día de hoy, desafiando cualquier explicación científica. Los análisis científicos modernos realizados sobre los fragmentos de carne y sangre en el anciano revelaron características humanas, incluido el grupo sanguíneo AB, común en otros milagros eucarísticos. Para los fieles, esto es una confirmación tangible de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Los milagros eucarísticos, como el del anciano, han sido una poderosa herramienta de evangelización, reforzando la centralidad de la Eucaristía en la fe católica. Invitan a los fieles a redescubrir el misterio de la presencia real de Jesús y a profundizar su devoción al Santísimo Sacramento. En Guadalupe, México,
La aparición de Nuestra Señora al indígena Juan Diego en 1531 resultó en uno de los milagros más celebrados de la historia, la imagen de María estampada en su tilma. Esta reliquia ha permanecido intacta durante casi 500 años, desafiando toda explicación científica. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es rica en simbolismo y refleja elementos culturales tanto cristianos como indígenas. Desempeñó un papel crucial en la conversión de millones de indígenas al cristianismo y sigue siendo hoy un poderoso ícono de unidad y fe. Los científicos que examinaron la tilma de Juan Diego quedaron perplejos por su conservación y la inexplicable técnica de la pintura. Para los fieles, este es un testimonio del cuidado de María por sus hijos y de su intercesión constante en la historia de la humanidad. Los milagros, muchas veces, no son solo signos, sino también invitaciones a la conversión y a la caridad. A través de ellos, Dios nos llama a vivir nuestra fe con mayor fervor, a compartir nuestras bendiciones y a ser testigos del Evangelio en el mundo. En Lourdes, Francia, el encuentro de Bernadette Soubirous con la Virgen María en 1858 dio lugar a otro milagro que sigue inspirando a millones. Las apariciones fueron acompañadas por el descubrimiento de una fuente de agua milagrosa que hasta el día de hoy se asocia con curas inexplicables. Peregrinos de todo el mundo llegan a Lourdes en busca de curación física y espiritual. Si bien no todos experimentan milagros visibles, muchos reportan una renovación de la fe y una profunda paz interior, que en sí misma es una gracia divina. Las curas de Lourdes están cuidadosamente documentadas e investigadas por médicos y expertos. Hasta ahora, la Iglesia ha reconocido decenas de curaciones como milagrosas, lo que demuestra el impacto continuo de esta aparición en el fortalecimiento de la fe cristiana. Las apariciones de María en Lourdes enfatizan temas de oración, penitencia y devoción. El mensaje de María, dirigido a Bernadette, resuena a través de los tiempos, invitando a todos a una vida de santidad y confianza en el amor de Dios. Milagros como los de Lourdes también nos recuerdan que Dios actúa tanto de manera extraordinaria como ordinaria. Aunque no todos los que visitan el santuario experimentan sanidad física, muchos reciben fuerza para cargar sus cruces y perseverar en la fe. Uno de los milagros más recientes y fascinantes es la inexplicable curación de una mujer estadounidense atribuida a la intercesión de San Juan Pablo II. La mujer, diagnosticada con una enfermedad incurable, fue curada milagrosamente tras oraciones al santo, lo que derivó en su canonización. Este milagro resalta el papel de los santos como poderosos intercesores ante Dios. Ellos que vivieron una vida de virtud ejemplar continúan actuando en nuestras vidas, mostrando que la comunión de los santos es una realidad viva y eficaz. Los milagros atribuidos a los santos son a menudo signos de la misericordia y la bondad de Dios. A través de ellos, nos damos cuenta de que Él está atento a nuestras necesidades y listo para actuar cuando acudimos a Él con fe. Entre los milagros más impresionantes está el de Santa Rita de Casia, conocida como la Santa de los Imposibles. Sus intercesiones han resultado en curaciones, reconciliaciones familiares y soluciones a situaciones desesperadas, renovando la esperanza de sus devotos. Santa Rita es un ejemplo de cómo Dios usa a sus santos para manifestar su amor en el mundo. Su vida, marcada por desafíos y sufrimientos, es un testimonio de cómo la fe puede transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades de gracia. Al igual que Santa Rita, otros santos a lo largo de la historia han sido instrumentos de milagros. San Pío de Pietrelcina, conocido como Padre Pío, es ampliamente venerado por sus extraordinarios dones, entre ellos la curación, la bilocación y los estigmas. Los milagros asociados con el Padre Pío resaltan su profunda unión con Cristo y su voluntad de sufrir por los demás. Es un recordatorio de que la santidad no es algo lejano, sino una llamada accesible a todos los que buscan sinceramente a Dios. Cada milagro, ya sea grande o pequeño, tiene el poder de transformar vidas y acercar los corazones a Dios. Nos muestran que a pesar de nuestras limitaciones humanas, somos continuamente amados y cuidados por un Padre Celestial que nunca nos abandona. A medida que continuamos explorando estas extraordinarias historias,
nos damos cuenta de que los milagros no son solo eventos del pasado, sino una realidad viva que continúa manifestándose. Nos recuerdan que la fe es un camino constante, lleno de signos de la presencia de Dios. En última instancia, los milagros nos invitan a confiar más plenamente en Dios, a reconocer su mano en nuestras vidas y a compartir su bondad con los demás. Son signos del reino de Dios que ya está presente entre nosotros, señalando la plenitud que vendrá. Los milagros que marcan la historia de la Iglesia Católica tienen el poder de trascender barreras culturales, lingüísticas y temporales. Son signos universales del amor de Dios, capaces de llegar a los corazones de todas partes del mundo, renovando la fe incluso en los tiempos más difíciles. Un ejemplo notable es el milagro de la bilocación atribuido a San Antonio de Padua. Se dice que, mientras predicaba en un monasterio, San Antonio apareció simultáneamente en otro lugar para defender a su padre de una falsa acusación de asesinato. Este evento refuerza la idea de la intercesión divina en situaciones de necesidad. Milagros como el de San Antonio no solo inspiran asombro, sino que también resaltan la cercanía de los santos a Dios. Son instrumentos que Él utiliza para traer justicia, consuelo y esperanza, mostrando que sus manos están siempre extendidas para ayudar. Otro milagro impresionante son las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, en las que 3 niños pastores recibieron mensajes proféticos. Entre los signos extraordinarios se encontraba el milagro del sol, presenciado por una multitud de 70.000 personas, que marcó uno de los acontecimientos mejor documentados de la historia religiosa. El impacto de las apariciones de Fátima va más allá del milagro físico. Los mensajes de María sobre la oración, la conversión y la penitencia continúan resonando, llamando a los fieles a una vida de mayor intimidad con Dios y compromiso con la paz mundial. En diferentes contextos, como las apariciones de Nuestra Señora en Zeitún, Egipto, los milagros alcanzan también a otras tradiciones religiosas. Durante años, multitudes, incluidos musulmanes, cristianos y escépticos, han presenciado luces inexplicables y la silueta de María sobre una iglesia copta. Las apariciones en Zeitún resaltan el papel de María como Madre Universal, capaz de tocar los corazones independientemente de las creencias. Este milagro es un testimonio de cómo la gracia divina trasciende las divisiones humanas, uniendo a las personas en un momento de reverencia. Otro fenómeno notable es el de las reliquias incorruptas, como el cuerpo de Santa Bernadette Soubirous, que permanece intacto desde su muerte en 1879. La preservación inexplicable de los cuerpos de los santos es vista como un signo de la santidad de sus vidas y de la gracia especial de Dios. El fenómeno de la incorruptibilidad inspira a los fieles a contemplar el misterio de la vida eterna y la resurrección prometida. Nos recuerda que Dios honra a quienes han vivido en fidelidad y amor al revelarles un destello del cielo. Algunos milagros son profundamente personales, como los relatos de visiones y conversiones instantáneas. Un ejemplo famoso es el de San Pablo, quien, camino a Damasco, fue cegado por una luz celestial y transformado de perseguidor de los cristianos en uno de sus más grandes apóstoles. El ejemplo de San Pablo muestra que los milagros no necesitan ser grandiosos para tener un impacto. A menudo ocurren en lo más profundo de los corazones, transformando vidas de maneras que solo Dios puede comprender plenamente. En el siglo XX, la Iglesia fue testigo del milagro de la intercesión de San Maximiliano Kolbe, cuyo sacrificio en el campo de concentración de Auschwitz estuvo acompañado de informes sobre la inexplicable supervivencia de prisioneros que oraron por su intercesión. San Maximiliano Kolbe es un ejemplo de cómo se entrelazan la santidad y los milagros. Su vida y muerte heroica continúan inspirando coraje, esperanza y el reconocimiento de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuerza destructiva. Otro ejemplo de milagro moderno son las apariciones de Nuestra Señora de Kibeho, en Ruanda, en los años 1980. Estas apariciones fueron acompañadas de signos extraordinarios y mensajes proféticos que alertaban sobre los peligros del genocidio, mostrando el amor maternal de María incluso en tiempos de gran sufrimiento. Las apariciones de Kibeho, reconocidas por la Iglesia, sirven para recordar la necesidad de la reconciliación, la oración y el perdón,
Invitan a los creyentes a superar las divisiones y construir un mundo basado en los valores del Evangelio. Además de las apariciones y curaciones, la Iglesia también reconoce los milagros relacionados con la protección divina. Un ejemplo de esto ocurrió con el Papa Juan Pablo II, quien sobrevivió a un intento de asesinato en 1981, atribuyendo su supervivencia a la intercesión de Nuestra Señora de Fátima. La supervivencia de Juan Pablo II fue vista como un signo de la mano protectora de Dios sobre la Iglesia. Este acontecimiento fortaleció la devoción mariana en todo el mundo y consolidó la fe de millones de personas que vieron en él a un pastor protegido por el cielo. También sigue inspirando el milagro de la multiplicación de los alimentos, relatado en los Evangelios y repetido en menor escala en la vida de santos como San Francisco de Asís. En tiempos de escasez, estos eventos nos recuerdan que Dios cuida de sus criaturas y satisface sus necesidades. San Francisco, en particular, destacó por su plena confianza en la divina providencia. Su vida es un testimonio de cómo la fe sencilla y la humildad pueden atraer milagros, transformando lo ordinario en extraordinario. Los milagros a menudo nos desafían a reevaluar nuestras prioridades y confiar más plenamente en Dios. Nos muestran que incluso en situaciones imposibles, su gracia es suficiente para lograr lo que está más allá de nuestra capacidad. Las curaciones inexplicables siguen siendo uno de los milagros más comunes, especialmente en los santuarios y lugares santos marianos. Miles de personas informan de experiencias de curación física y espiritual que no pueden explicarse médicamente. Cada curación es una demostración del poder de la fe y del amor de Dios. No solo restauran la salud, sino que también renuevan la esperanza, inspirando a otros a acudir a Dios en tiempos de dificultad. Milagros como estos nos invitan a ver el mundo con ojos espirituales, reconociendo la presencia de Dios en las pequeñas y grandes cosas. Nos enseñan que la verdadera riqueza está en la relación con el Creador, que nunca nos abandona. Por tanto, los milagros siguen siendo signos vivos del Evangelio. Nos muestran que el mensaje de Cristo no es solo histórico, sino eternamente relevante, y nos desafía a vivir con esperanza, confianza y gozo. Cada milagro, ya sea grandioso o sutil, es un recordatorio de la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Son manifestaciones de su misericordia, que nos invitan a creer en lo imposible y a seguir fielmente sus caminos. La última parte de nuestro viaje milagroso nos invita a reflexionar sobre cómo estos extraordinarios acontecimientos moldean nuestra comprensión de Dios, la fe y la vida eterna. Los milagros, lejos de ser fenómenos aislados, son signos que revelan la cercanía de Dios y su deseo de relacionarse con la humanidad. Uno de los aspectos más fascinantes de los milagros es cómo afectan no solo a los beneficiarios directos, sino también a quienes los presencian o escuchan sobre ellos. Es común que un solo evento milagroso transforme la fe de comunidades enteras, uniendo a las personas en oración y adoración. Esto quedó evidente en el milagro de la Santa Cáliz, el cáliz utilizado por Cristo en la Última Cena, venerado en Valencia, España. La historia y los relatos milagrosos asociados con esta reliquia han inspirado a generaciones de creyentes, reforzando la importancia de la Eucaristía como centro de la vida cristiana. Reliquias como el Santo Cáliz y el velo de la Verónica, que se cree que contienen la imagen del rostro de Cristo, se consideran milagrosas no solo por su preservación, sino también por el impacto espiritual que tienen en quienes las contemplan. Venerar estas reliquias nos recuerda que Dios obra a través de los objetos materiales para llegar a los corazones espirituales. Son puentes entre lo visible y lo invisible que tocan profundamente a quienes buscan su presencia. Los milagros de los santos canonizados también siguen inspirando. Un ejemplo contemporáneo es San Charbel Makhlouf, un monje libanés conocido por sus milagrosas intercesiones que resultaron en curaciones inexplicables. Sus devotos informan de milagros, incluso décadas después de su muerte. El impacto de San Charbel es un testimonio de cómo la santidad trasciende el tiempo y el espacio. Su vida de sencillez, oración y entrega total a Dios continúa tocando las almas en busca de consuelo y esperanza en medio de las dificultades.
Otro milagro que traspasa las barreras del tiempo es el de las santas llagas de Cristo, visibles en los cuerpos de santos como San Francisco de Asís y el Padre Pío. Estos estigmas, que reproducen las llagas de la pasión de Cristo, son signos misteriosos de unión profunda con el sufrimiento redentor de Jesús. Los estigmas no son solo fenómenos físicos, sino también espirituales, que invitan a los fieles a contemplar la pasión de Cristo y encontrar sentido a su propio sufrimiento. Son poderosos recordatorios de que Dios está presente incluso en el dolor más profundo. En tiempos de crisis global, los milagros suelen aparecer como signos de esperanza. Durante la pandemia de 2020, por ejemplo, los informes de eventos milagrosos, como curaciones inexplicables y protecciones divinas, renovaron la fe de muchos y brindaron consuelo en tiempos de incertidumbre. Tales milagros son invitaciones a confiar en la providencia de Dios, incluso en medio de las tribulaciones. Nos muestran que Él permanece cerca, guiándonos a través de las tormentas de la vida con su mano firme y amorosa. Uno de los milagros más conmovedores es el de la conversión de los corazones endurecidos. Los informes de ateos que recurren a Dios después de experiencias milagrosas muestran el poder transformador de la gracia divina, que llega incluso a los más escépticos. Estas conversiones son testimonios vivos de que nadie está fuera del alcance de Dios. La misericordia divina es ilimitada y encuentra maneras de tocar incluso los corazones más distantes, revelando la profundidad de su amor. Los milagros también nos invitan a reflexionar sobre el misterio del tiempo y de la eternidad. Acontecimientos como la bilocación o la incorruptibilidad desafían nuestra comprensión humana, señalando realidades que trascienden este mundo y nos dirigen al cielo. En nuestra vida cotidiana, los milagros pueden adoptar formas más sutiles, como una respuesta inesperada a la oración o una reconciliación imposible. Estos pequeños milagros, aunque menos espectaculares, son igualmente significativos como signos de la acción de Dios. La vida de santos como Santa Teresa de Lisieux demuestra que la santidad se puede encontrar en la sencillez. Sus pequeños actos de amor y confianza en Dios inspiraron milagros espirituales, mostrando que cada acto de bondad tiene valor eterno. En muchos casos, los milagros no solucionan todos los problemas, pero ofrecen fuerza y coraje para afrontarlos. Nos recuerdan que en medio de las pruebas, Dios está presente, sosteniéndonos con su gracia y guiándonos hacia la salvación. Otro milagro moderno ampliamente documentado es la curación inexplicable de niños, atribuida a la intercesión de santos como Santa Jana Beretta Moya. Estas historias muestran cómo la santidad sigue dando frutos de vida y esperanza. Para los padres y familias que presencian tales curaciones, los milagros son un testimonio tangible del amor de Dios. Transforman momentos de desesperación en oportunidades de alabanza y gratitud, renovando la fe de todos los que los rodean. Los milagros eucarísticos, marianos y santos siguen siendo signos poderosos de que Dios no ha abandonado al mundo. Nos recuerdan que el cielo siempre está en comunión con la tierra, actuando en nuestras vidas de manera visible e invisible. Al contemplar los milagros, estamos llamados a vivir con mayor confianza en la divina providencia. Nos enseñan que incluso en un mundo lleno de dudas y desafíos, Dios permanece fiel y su amor nunca falla. Cada milagro, grande o pequeño, es un reflejo del amor infinito de Dios por su creación. Son recordatorios de que incluso en nuestras debilidades, somos objetos del cuidado divino y destinatarios de su misericordia. Quienes presencian o experimentan milagros tienen la responsabilidad de compartir estas historias con los demás. Los milagros no son solo bendiciones personales, sino también instrumentos de evangelización y transformación comunitaria. Al final, los milagros son más que acontecimientos extraordinarios, son invitaciones a la fe, a la conversión y a la santidad. Señalan la verdad del Evangelio y la esperanza de la vida eterna, renovando en nosotros el deseo de buscar a Dios sobre todas las cosas. Al cerrar esta reflexión sobre los milagros, se nos invita a abrir nuestro corazón a lo extraordinario de nuestra vida cotidiana, que veamos en cada pequeña señal de amor la mano de Dios trabajando silenciosamente, llamándonos a vivir en su luz y gracia.